Evangelio de Marcos estamos respondiendo las preguntas más importantes del cristianismo, las que constituyen el mismo corazón del cristianismo. ¿Quién es Jesucristo? Su identidad. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Su propósito. Y hoy también responderemos otra pregunta. ¿Qué espera Jesús de los que quieren seguirlo? ¿Cómo Él quiere que lo sigamos? El capítulo 8 de Marcos, en el que estamos desde que empezamos el mes de febrero, responde estas preguntas de una manera especial. El domingo pasado respondimos la primera. ¿Quién es Jesús? Veamos hoy a qué vino Jesús y qué espera de nosotros. Acompáñeme por favor al Evangelio de Marcos, capítulo número 8. Para leer los versículos del 31 al 38. Marcos 8, del 31 al 38, y así vamos a terminar el capítulo 8. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Oramos? Señor, aquí estamos, necesitados de ti, necesitados de tu palabra. Tú nos has traído para eso. Y por eso, Señor, te rogamos que tu Espíritu use esta palabra para edificar nuestras vidas. Que tú me uses, Señor, para que sea tu palabra la que escuchemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hagamos nuestro recorrido habitual por el pasaje, versículo número 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos que le era necesario morir. ¿Lo ven ahí? Es necesario que yo muera. Y para eso vamos a Jerusalén. A eso vine. Vine a morir. En otras palabras, Jesús está diciendo, para cumplir mi propósito, el propósito de mi venida, tengo que morir.
Es necesario morir. Es parte del plan. Eso es lo que le está diciendo a sus discípulos. ¿Cómo creen ustedes que habrán recibido ese mensaje los discípulos de Jesús? Estoy seguro, mis hermanos, que eso no era lo que ellos querían escuchar. Cualquier cosa menos eso. Ellos sabían que Jesús era el Mesías. Tal vez unos minutos antes lo había dicho Pedro. Fue lo que vimos el domingo pasado. Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Pero ahora demuestran que no sabían a qué venía el Mesías. Saben que es el Mesías, pero no tienen idea a qué venía el Mesías. De qué manera ese Mesías los iba a salvar. Sabemos que estamos esperando un Mesías que nos viene a salvar, pero no sabemos cómo nos va a salvar. Es lo mismo que pasa con mucha gente hoy, que saben que Cristo murió y lo hizo en una cruz, pero no tienen ni idea de por qué murió. Relacionan a Cristo con la cruz. Cristo es el crucificado más famoso de la historia. Y sabemos que Él no fue el único que fue crucificado. Los romanos crucificaron a miles, tal vez millones. Pero el crucificado más famoso es sin duda Jesús. Todos saben que Cristo murió en una cruz, pero pocos saben por qué lo hizo. No es suficiente saber quién es Jesús. Tenemos que saber a qué vino. Y vino a morir. ¿Y por qué fue necesaria su muerte? Él lo está diciendo, es necesario que yo muera. ¿Qué fue realmente lo que pasó en la cruz? ¿Qué se logró con la muerte de Cristo? Hermano, yo no creo que existan preguntas más importantes que esas. Y las respuestas a esas preguntas, escuche bien, las respuestas a esas preguntas apuntan a una de las doctrinas más importantes de la Biblia. Es tan importante que Pablo dice que estaba decidido a no saber de nada más. No quiero saber de nada más, solo de Jesucristo y este crucificado. Es tan importante, era tan importante para el apóstol Pablo que eso era lo que significaba vivir para la gloria de Dios. Así fue como lo dijo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Gálatas 6, 14. Y el primero que cité es 1 Corintios 2:2. ¿Qué se logró con la muerte de Cristo? ¿Por qué era necesaria su muerte? Dejemos que la misma palabra de Dios lo diga. No quiero inventar nada. Romanos 5, del 8 al 10. Este es un pasaje muy poderoso. Preste atención. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. ¿Dónde fue que Jesús derramó su sangre? En la cruz. ¿Seremos salvos de qué? Seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Por ahí nos acusan de que siempre estamos hablando de la ira de Dios. Yo no hablo de la ira de Dios. Es la Biblia la que lo dice. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más,
habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermano, Jesús murió para salvarnos de la justa ira de Dios. ¿Lo pueden ver? Hermanos, nuestro pecado nos convirtió en enemigos de Dios. ¿Lo pueden ver? El pecado nos separa de Dios, nos pone en deuda con Dios, merecedores de su ira y castigo. Eso es lo que enseña la palabra. Pero esa justa ira y castigo por nuestro pecado cayó sobre Cristo en la cruz. Lo había profetizado Isaías 700 años antes. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, según los Corintios 5:21, haciéndose maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Entonces, lo que Cristo hizo en la cruz fue satisfacer la justicia de Dios. Salvarnos de la ira, de su ira, satisfaciendo su justicia. Tú y yo no podíamos hacerlo, porque no somos justos ante Dios y nunca lo seremos por nuestros propios medios. La justicia de Dios es uno de los atributos que la mayoría de las personas quieren ignorar. Por eso este tipo de cosas no la vas a escuchar en muchos púlpitos. Porque la justicia y la ira de Dios hace ver a Dios como malo, sin compasión, sin misericordia, sin bondad, sin amor. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué usted pensaría de un juez que declara inocente a un culpable? Y luego de que usted le pregunta a ese juez, ¿por qué hiciste esa injusticia? Ese juez te responde, porque soy un juez bueno, porque soy un juez bondadoso. No eres un juez bueno, no eres un juez bondadoso, eres un juez injusto. Porque un juez bueno es un juez justo. Hacer justicia es hacer el bien. El culpable merece ser castigado. El culpable no es bueno, es malo. Y lo bueno y justo para él es que pague por lo que hizo. Lo que pasó en la cruz fue precisamente eso. Dios actuó justamente. El pecado nos puso en deuda con Dios. Se tiene que pagar esa deuda. Tenemos que pagar nuestra deuda. O alguien tiene que pagar por nosotros. Pero esa persona que tiene que pagar tiene que ser justa. No puede tener pecado. Tiene que ser santo. Hermano, y no hay nadie santo, no hay nadie justo, no hay nadie sin pecado. Y Dios sabe eso, Dios sabe eso. Y nos ama tanto que Él mismo se hizo hombre para que exista ese hombre santo, justo, perfecto y sin pecado. Solo podía ser Dios hecho hombre. Y se echó arriba nuestro pecado. Descargó su propia ira sobre él, pagó la deuda que nosotros le teníamos a él. Eso fue lo que pasó en la cruz. Por eso era necesaria la muerte de Cristo. Ese es el Evangelio. Si le enseñaron otra cosa, le mintieron. Y si va a una iglesia donde le enseñan otra cosa, salga corriendo de ahí. Y al mismo tiempo nos viste de su perfecta justicia
para hacer posible la reconciliación, como dice el pasaje. Somos justificados, somos declarados justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo, porque solo un hombre justo puede relacionarse con un Dios santo. Si usted me dice que hay algo más sublime que eso, yo no les voy a creer. Versículo 32, vamos al pasaje. Y le decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. ¿Están escuchando? ¿Ven lo que hizo Pedro? Jesús no está reprendiendo a Pedro. Dice que Pedro comenzó a reprender a Jesús. Tomó a Jesús aparte. ¿Se pueden imaginar cómo pudo haber sido esto? ¿Se imaginan a Pedro agarrando así el brazo de Jesús? Señor, ven acá conmigo un momentico. Y comenzó a reprenderlo. Es una palabra fuerte. Es como decirle a Jesús, tú no sabes lo que estás diciendo, Jesús. Eso que tú dices no puede suceder. En otras palabras, tus planes no pueden cumplirse. Tienes que dejar de decir eso. Ese plan tuyo no sirve, Jesús. No sirve. Eso es lo que está haciendo Pedro. Un humano reprendiendo a Dios. Estamos locos. Un humano diciéndole a Dios, tus planes no son mis planes. No me gustan tus planes. Dejemos a un lado tu plan y hagamos el mío. Y puede estar muy bueno mis planes, pero al fin y al cabo son mis planes. Dios tiene sus planes. Dios está obrando. Hey, Dios, toma un break. Para tus planes y vamos a hacer los míos. Aunque los míos parezcan buenos, espirituales y bla, 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 pero son humanos. Y no nos molestemos con Peter, pero no es el único. Usted y yo hacemos lo mismo. Cuando los planes del Señor y los nuestros no encajan, reprendemos al Señor. Lo hacemos en silencio. No estoy diciendo que usted ahora se va a levantar con un machete en la mano y le va a estar gritando al Señor. Reprendemos al Señor cuando no estamos contentos con lo que el Señor está haciendo o conformes. Reprendemos al Señor cuando imponemos nuestros planes y queremos que Dios se ajuste a nuestros planes. Que Dios sea nuestro siervo. Hey Dios, esto es lo que quiero. Y no preguntamos qué es lo que tú quieres. O simplemente seguimos con tus planes. Reprendemos al Señor cuando no estamos contentos con nuestras circunstancias. Y le preguntamos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí, a mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué esto no debería pasarme? Si confiamos en un Dios soberano, que tiene planes, que está obrando, que no se duerme, que no toma vacaciones, y estamos inconformes y preguntando, ¿por qué? Pues es una manera de reprenderlo. Lo que debería suceder son mis planes y voy a luchar por mis planes. Cuando es así, miren cómo reacciona el Señor. Versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Wow.
Imagino que ahí todos se deben haber quedado paralizados y no sé cuántos colores habrá agarrado Pedro. Pero Jesús, hermano, vio a Satanás en Pedro. Pedro, estás hablando de parte de Satanás. ¿Por qué? Porque eso fue precisamente lo que hizo el diablo cuando tentó a Jesús en el desierto. Él quería impedir los planes de Jesús. Hey, Jesús, sabes que si me adoras, te voy a dar una corona. Tendrás una corona sin cruz, sin pasar por la cruz. Y les recuerdo, hermanos, que luego de haber tentado a Jesús por 40 días, dicen los evangelios, nos dan el detalle que el diablo se apartó de Jesús por un tiempo. Solo por un tiempo. Eso significa que seguiría atacando, que buscaría otras oportunidades para frustrar los planes de Jesús. ¡Wow! Y ahora encontró una buena oportunidad en Pedro. Por eso es que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Eres un vocero de Satanás. Y lo que le dice es, ¿sabes por qué estás hablando de parte del diablo? Porque no tienes en mente las cosas de Dios. Mírenlo ahí. Sino las de los hombres. Hermano, Jesús deja algo muy claro aquí. Hay dos maneras de hacer las cosas. O a la manera de Dios o a nuestra manera. Y esas dos maneras son opuestas. Para empeorar las cosas, nuestra manera puede ser diabólica. Es más, mire, tus planes pueden parecer buenos, pero los planes de Dios son mejores. Y si tus planes son buenos, no son buenos para Dios. Son contrarios a Dios. Y eso es lo que quiere el diablo. Planes contrarios a Dios, aunque sean buenos. Yo quiero ir en contra de Dios. Y cuando tenemos planes, aunque pensemos que son buenos, hacemos equipo con el diablo. Estamos aliados con el diablo porque son planes diferentes a los de Dios. Así es como lo está viendo Jesús. Versículo 34. Es un pasaje un poco extenso. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Wow, este es un gran texto. Mire, hay personas que creen y enseñan que una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser un discípulo. No sé si les han enseñado eso. El cristiano es aquel que cree en Cristo. Es un simple convertido, alguien que está convencido de que Cristo es el Salvador, que solo se tiene que creer en Cristo, pero también creen que está el discípulo, que es el que tiene a Cristo como Señor. El cristiano tiene a Cristo como Salvador, pero el discípulo es el que ha llegado al nivel de que tiene a Cristo como Señor, es la persona más comprometida, más entregada, que vive bajo el señorío de Cristo. Déjeme decirle que eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Es una lógica humana. Si no eres un discípulo, no eres cristiano. Si no sigues a Jesús, no eres cristiano. Aunque asistas a una iglesia, aunque te digas tú mismo que eres cristiano, aunque te relaciones con gente cristiana, si no sigues a Jesús en los términos de Jesús, no eres cristiano. La Biblia no enseña que sea posible recibir a Cristo como Salvador y rechazarlo como Señor. Eso no aparece en la Biblia por ninguna parte. Jesús nunca hizo dos llamados. Un llamado primero a los cristianos, los convertidos, y aparte de eso, un llamado para que seas un discípulo. No, eso no existe. Lamentablemente, eso ha sido una mentalidad
para dar una falsa seguridad. Como estaba diciendo en el curso de Quick Dallas el viernes acá, hay padres que se aferran al hecho de que en algún punto en la vida de sus hijos ellos tomaron la decisión por Cristo. Pastor, mis hijos son cristianos. Recuerdo un culto donde asistieron y el pastor predicó el evangelio, hizo el llamado y mis hijos levantaron la mano y vinieron al frente. Son cristianos, no han regresado a la iglesia, viven como les da la gana, no les importa la palabra de Dios. Pero son cristianos porque un día aceptaron a Cristo como su Salvador. O esposas que se aferran. Hey, pastor, sí, mi esposo es un mujeriego, un borracho, un bandolero, pero un día logré que fuera a la iglesia. Dieron un taco, fajita, cantaron los mariachis, logré traer a la iglesia, el pastor predicó y el pastor hizo llamado y él vino, levantó la mano y se convirtió y bueno, ya no ha ido más a la iglesia, sigue emborrachándose, sigue con 20,000 mujeres, pero es cristiano. ¡Cristiano! Creer que la salvación es simplemente una decisión que no necesariamente transforma la vida de esa persona, nos preguntamos, ¿qué fue lo que decidió? ¿Cuál fue la decisión que hizo? ¿Qué implica esa decisión? ¿Qué significa que yo ponga mi fe en Cristo? ¿Nada o algo? ¿Qué dice la Biblia? Si alguno está en Cristo, no ha pasado nada, sigue viviendo igual, tranquilo, sigue en tu propia vida. ¿Qué dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es el que está en Cristo. El que ha pasado algo en su vida. Es lo que enseña la palabra. Las cosas viejas van pasando. Si las cosas viejas no van pasando, no te engañes. No te engañes. Es importantísimo que entendamos esto, mis hermanos. Es muy serio. Créame, es muy serio. Porque estamos pensando que hay gente que son cristianas cuando no lo son. Estamos haciendo saber a la gente que es cristiana cuando no lo son. Si a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, no le importa Cristo, no le importa su palabra, no es cristiano. No hay cambios en su vida. No tienen a Cristo, aunque digan ser cristianos. Pues vamos a nuestro pasaje. Y decía a todos los que estaban allí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Escuche, esta no es una invitación a un segundo nivel. Eres cristiano, ahora te invito a que seas un discípulo. No, es un único llamado a seguirlo, a someterse a Él. Les está diciendo que si no es así, perderán su alma. No son salvos. Si no me siguen en estas condiciones, no son salvos. Es lo que está diciendo Jesús. Y luego, ven como dice el otro versículo, te negaré. Te negaré. Ser un discípulo de Él no se trata simplemente de creer en Cristo. No se trata simplemente de venir a la iglesia. No se trata de decir que soy cristiano. Se trata de ser un discípulo de Cristo. ¿Y cómo llego a ser un discípulo de Cristo? Véanlo ahí, mis hermanos. Dos cosas. Como que Jesús está diciendo, no te preocupes por nada más. Solo preocúpate por estas dos cosas. Más honesto no podía ser Jesús. Jesús no quería que cuando usted se muera y se presente ante Dios y Dios le diga, ¿y qué tú haces aquí? No, vengo aquí porque yo soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? ¿Cómo que eres cristiano? Sí, yo puse mi fe en Cristo y yo empecé a asistir a la iglesia
y yo ofrendaba, y yo cantaba, y yo escuchaba los sermones. Eso es lo que me dijo el pastor. Ah, pues te engañaron, ¿oíste? Porque para ser discípulo, para ser cristiano y para entrar aquí, solo hacen falta dos cosas. Véanlo ahí. Negarte a ti mismo y tomar la cruz. Así es como se sigue a Jesús. Negarte a ti mismo y tomar la cruz. Creo que es la otra diapositiva. Se los dejo bien claro. Allí. Veamos lo primero. Negarte a ti mismo. En griego la palabra negarse significa dejar de asociarse con. Dejar de asociarse con. ¿Y qué es lo que dice? Negarte a ti mismo. Deja de asociarte contigo mismo, hermano. Aunque usted no lo crea, el peor enemigo que usted tiene para convertirse en un seguidor de Cristo es usted mismo. Porque usted tiene planes, usted tiene sueños, usted tiene voluntad. Y lo que está diciendo Jesús aquí es, niega todo eso para que me sigas a mí. Pablo lo dijo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no hago. Hay una lucha dentro de mí de quién toma el control de mi vida. Negarse a sí mismo es ceder al señorío de Cristo, darle paso al señorío de Cristo. ¿Qué significa? Que Cristo es el dueño, es el mero mero, es el jefe, es el que manda, el que dice qué hacer y cuándo hacerlo. Entonces, negarse a sí mismo es decidir que no se trata de mí, ya no se trata de mis sueños, ya no se trata de mis planes, no se trata de mis deseos. Ahora se trata de Cristo y de su reino. Él es el jefe, Él es el Señor. Alguien dijo que solo existen dos grupos de personas en el mundo. El grupo que le dice a Dios, sea hecha tu voluntad en mi vida. Y el grupo al que Dios tiene que decirle, sea hecha la voluntad de ustedes en sus vidas. ¿En qué grupo quieres estar? Escucha esta oración dicha por un cristiano hace muchos siglos atrás. Señor, hazme aprender de que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba, que ser humilde es ser elevado, que el corazón quebrantado es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu que se regocija, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que llevar la cruz es tener la corona, que dar es recibir. Hazme hallar la luz en la oscuridad, tu gozo en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tu riqueza en mi pobreza, tu vida en mi muerte. Escucha esa última parte, tu vida en mi muerte. Wow. Ese es el verdadero cristianismo. Morir a nosotros, para que viva Cristo en nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, muera a su yo, a su propio señorío. No puedes tener dos señores en tu vida. No puedes tener dos dueños. Tienes que decidir quién va a ser el dueño de tu vida. Tú o el Señor. Si tú vas a ser el dueño de tu vida, te sigues a ti mismo. Pero si vas a seguir a Cristo, Él tiene que ser el dueño de tu vida. Ahora se trata de Él. Lo segundo que dijo Jesús es aún más radical, pero tiene el mismo sentido. Dice, tome su cruz. El sígueme es un resultado de esas dos cosas. Se sigue a Jesús así, negándose a sí mismo y tomando la cruz. Mire, si nos ponemos en los zapatos, mejor dicho, en las sandalias de aquella gente que le escuchó a Jesús decir, toma su cruz, les aseguro que no estaban pensando en lo mismo que nosotros. ¿Qué piensa la gente hoy cuando escucha esa frase?
toma su cruz, y esto lo hemos dicho otras veces, pero es bueno que refresquemos esto. ¿Qué es lo que piensa la gente cuando uno dice, esta es mi cruz? Están pensando en un problema, están pensando en una enfermedad, están pensando en un hijo rebelde, están pensando en un hijo mongólico, están pensando en la suegra, están pensando, no sé, este esposo, esta bestia con la que me casé, ya me casé con ella, ya me embarqué. Esta es mi cruz, pastor, esta es mi cruz. Es la que estoy llevando hasta que la muerte nos separe. Pero ¿creen ustedes que la gente que está escuchando esto está pensando en un problema, está pensando en una enfermedad, está pensando en un hijo rebelde? No, mis hermanos, está pensando en una persona que lleva la parte transversal de la cruz, el patíbulo, como le dice, camino hacia el lugar de ejecución. Es un camino sin regreso, one way. Y no está pensando, bueno, en diciembre no saqué a la familia a pasear, caramba. Tengo que sacarla a pasear. Voy a comprar casa nueva. Voy a cambiar de trabajo. Tengo estos planes. Tengo estos sueños. Tengo estos deseos. No, mis hermanos. Quien va con ese pedazo de la cruz, lo que está diciendo es, se acabó. No tiene sentido pensar en mí. Me van a matar. Voy directo a la muerte. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Ya no pienses más en ti. No pienses más en ti. Como dijo Pablo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es eso, hermano. Es eso. Estás muerto a ti mismo. Estás muerto a tus sueños. Estás muerto a tus esperanzas. Estás muerto a tus planes, a tus ideas. Ahora vives para Cristo. Eso está muy radical, pastor. No, hermano, eso no está radical. Eso es mero cristianismo. Eso fue lo que dijo Jesús. Y si no entiendes esto y le pides a Dios que te ayude a vivir así, no eres cristiano. No lo eres. No lo eres. Tomar tu cruz es poner los intereses de Jesús por encima de los nuestros. Es poner su voluntad por encima de nuestra voluntad. Dejas de confiar en ti mismo. Dejas de depender en ti y ahora vas a confiar plenamente y depender completamente en Jesús. En palabras más sencillas, mis hermanos, con Cristo es todo o nada. No se puede seguir a media Jesús. No hay término medio. O lo seguimos completo o no lo seguimos. No se engañen, mis hermanos. Si usted no piensa seguirlo así, pues no tiene sentido que vengas más a una iglesia. No tiene sentido que te digas cristiano. Lo que tendría sentido es que te arrepientas y reconozcas tu necesidad.